¿no? Antes de que vamos a ver una diapositiva acá donde, bueno, diabetes, ¿no? Vamos a llevar ese tema que nos toca, que evidentemente es un tema ya que adquiere relevancia, ¿no? En relación a las patologías. Antes se consideraba esta enfermedad como, no sé qué ha pasado, se ha achicado más, creo. Vamos a tratar de cambiar. Ahora está mejor, ¿no? Estas enfermedades, las llamadas no contagiosas o enfermedades prevalentes, pues tienen ya una importancia grande en relación a la mortalidad, ¿no? Si vemos acá, dice los cuatro asesinos, ¿no? O sea, vemos la en relación a la mortalidad, ¿no? Las enfermedades no transmisibles. Bueno, tal vez con excepción ahora del coronavirus, bueno, que está causando pues mortalidad importante. Sin embargo, no hay que descuidar estas enfermedades llamadas no contagiosas o enfermedades no transmisibles, ¿no? Ustedes van a ver acá que entre las cuatro enfermedades o los cuatro asesinos que decimos así, pues las enfermedades cardiovasculares adquirirían hasta un 17.5 millones, sigue el cáncer, siguen las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, ¿no? Que estamos en 1.5 millones de muertes al año, ¿no? Que, bueno, estas cuatro van a provocar, pues, enfermedades y de acuerdo a los riesgos, etcétera, y vamos a ver aquí factores de riesgo, los efectos, ¿no? Hipertensión arterial, obesidad, etcétera, hipertrigliceridemia, y cómo prevenirlas, ya adelantando un poco, ¿no? Vida saludable, ya hacer los tratamientos, los diagnósticos, etcétera, ¿no? Que tal vez estamos descuidando un poco ahora en la parte médica, porque si vamos a la consulta ya rutinaria, pues casi todo está en relación al COVID, ¿no? Que gripe, que dolor de cabeza, que un poco de diarrea, etcétera. Entonces vamos descuidando, y la misma gente, ¿no? Que ya no quiere ir a los centros de salud a hacer su control anual de Papa Nicolau, su escáner renal en las nefropatías, etcétera. Entonces, seguramente de acá, ojalá que un par de años se acabe esto del coronavirus y vamos a tener, pero grandes incidencias de cáncer, la diabetes ya complicada, ¿no? Porque los pacientes actualmente se están tratando en domicilio, que diría yo que los pacientes que tengo en la consulta, pacientes mayores, ya no quieren ir y se están comprando sus medicamentos en las farmacias y sin un control, un médico necesario, ¿no? O sea, como una prevención ya con laboratorial, clínica, etcétera, ¿no? Entonces, con esas consideraciones vamos a entrar ya al tema, lo que significa la diabetes, que podemos indicar, ¿no? Es una enfermedad prevalente en endocrinología, tal vez una de las más frecuentes junto con los problemas tiroideos, ¿no? Y las complicaciones, sobre todo, que lleva esto a mediano o a largo plazo, ¿no? Sus complicaciones crónicas, bueno, que tienen una eh, gran mortalidad, tienen una gran prevalencia ya en la parte social, en la parte económica, ¿no? ¿No? El paciente con una nefropatía, pues que requiere diálisis o trasplante, es un paciente de alto costo. La palabra diabetes viene del griego diabeine, ¿no? Que significa pasar a través de algo, una cosa así. Y que, bueno, la diabetes mellitus, que consideramos este tipo de diabetes, mellitus como miel, ¿no? O sea, tenía por la orina dulce, etcétera, ¿no? Entonces, la definición o la primera descripción de la diabetes lo hace Aretaeus de Capadocia en el año 81 a 131, indicando, ¿no? Como misteriosa, rara enfermedad en humanos, no se conocía etiologías, nada,
en la cual las carnes se funden por la orina, o sea, para indicar la proteinuria, ¿no? Los pacientes nefrópatas, los pacientes no paran de beber, polidipsia, ¿no? Su vida es corta y dolorosa. Padecen náuseas, inquietud, sed ardiente y no tarda mucho en expirar, ¿no? Si ustedes van a ver después, conocen ya que esto sería más una descripción de una de las complicaciones más frecuentes y agudas en la diabetes, que sería la cetoacidosis, ¿no? Proteinuria, polidipsia, poliuria, etc. Entonces, la diabetes es ya en el 1889, Minkowski experimentalmente consigue producir un cuadro de diabetes, ¿no? Extirpando el páncreas en los perros, ¿no? O sea, haciendo unas pancreatectomías totales en perros y indica, ¿no? Que había alguna sustancia o cierta sustancia que podía estar involucrado con la aparición de esta diabetes, ¿no? Entonces, inicialmente la llamaron isletina, ¿no? Para decir de los islotes del páncreas, ¿no? Y recién en el 1921, Banting y Best la aíslan y se es utilizada en la clínica humana en 1922. Ahora, como definición, ¿no? Vamos a encontrar varias definiciones también, sobre todo verla a veces en las escuelas, ¿no? Tenemos la ADA, tenemos la LATS, tenemos la escuela americana, etcétera, donde más nosotros nos estamos basando en lo que significa la ADA, ¿no? Asociación Americana de Diabetes. Indicamos un trastorno crónico de base genética caracterizada por tres tipos de manifestaciones. Un síndrome metabólico, decimos, donde van a estar evidentes la glucosuria, hiperglicemia, glucosuria, poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? Alteración en el metabolismo de los lípidos, proteínas, por un déficit absoluto o relativo en la acción de la insulina. Un síndrome vascular que puede ser macroangiopático o microangiopático, ¿no? Y que va a afectar a todos los órganos, sobre todo los más vascularizados, como el corazón, cerebro, riñones, retina, etc. Y un síndrome neuropático que puede ser a su vez autónomo o periférico y periférico. ¿Cómo regulamos la glucosa? ¿Cómo se regula la glucosa? ¿No? O sea, a través del páncreas, ¿no? No interviene el sistema hipotálamo hipofisario acá, sino la presencia de las concentraciones de glucosa, ¿no? Que estas van a estimular a nivel del páncreas, ¿no? La producción de insulina a través de las células beta y producción de glucagón a través de las células alfa, que entonces sería el páncreas el principal regulador, ¿no? Vemos acá un nivel bajo de glucosa, vemos el páncreas, secretan el glucagón, ¿no? Este glucagón a nivel del hígado va a producir descargas de glucosa en la sangre y nivelación de la glucosa a nivel plasmático. Lo contrario, un nivel alto de glucosa va a estimular en el páncreas las células beta van a hacer que se tome esa glucosa a nivel de las células y también el restablecimiento de la glucosa en el plasma, ¿no? Aquí tienen un cuadrito más completo donde vemos ya la regulación de la glucosa, ¿no? O sea, elevación de glucosa, secreción de la insulina a nivel del páncreas, a nivel del hígado, glucosa, glucógeno, a nivel de la sangre, glicerol, triglicéridos, aminoácidos, a proteínas en el músculo, y lo contrario sería, ¿no? La disminución de la glucosa a nivel hepático, la formación del glucógeno, los depósitos de glucógeno, o sea, lo contrario sería del otro, a glucosa, etc. Entonces, este cuadrito, o sea, en el caso de la elevación de la glucosa, va a producir una disminución y en el caso de una baja, una elevación de la glucosa para compensar las cifras, ¿no? De glucosa en sangre. En la clasificación, ¿no?
diabetes, vamos a ver las clasificaciones antiguas, ¿no? Algunos autores consideran todavía la prediabetes, o sea, se clasificaba como prediabetes, diabetes química, diabetes clínica, etcétera, ¿no? Pero esta clasificación de la ADA la divide en 4 grandes grupos, ¿no? La de tipo 1, llamada también autoinmune idiopática, la de tipo 2, otros tipos de diabetes, ¿no? Específicos, como la de tipo Moody, por ejemplo, ¿no? Por defectos genéticos en la función de la célula. Transmisión del DNA mitocondrial, defectos genéticos, enfermedades del páncreas exócrino, ¿no? O sea, cuando hay eh, alteraciones a nivel del páncreas, como sea las pancreatitis agudas severas, ¿no? Con gran destrucción del páncreas, por ejemplo, ¿no? Ahí va a volverse el paciente diabético y su tratamiento exclusivo solo va a ser insulina. Algunas endocrinopatías, algunos fármacos, como el caso de los diuréticos, infecciones, otros tipos de diabetes y la diabetes gestacional, ¿no? Que es un apartado, digamos, en relación a lo que va a significar la de tipo 1, tipo 2 u otros, ¿no? Vamos a ir viendo todas estas tipos de diabetes, desglosando un poco, viendo algunas características, viendo lo que va a significar, pues, algunas alteraciones presentes a nivel del organismo para la presencia de estos tipos de diabetes, ¿no? Entonces, la de diabetes de tipo 1, antes se conocía como diabetes también insulino dependiente, ¿no? O sea, se caracteriza por la destrucción de la célula pancreática, ¿no? La presencia de anticuerpos, anticélula beta o de sus productos, ¿no? En el caso de anticuerpos antiinsulina, etcétera, ¿no? Entonces, cuando vemos eh, estos tipos de anticuerpos, ¿no? En el paciente se halla la presencia de estos tipos de anticuerpos, vamos a hablar de una diabetes mellitus o diabetes de tipo 1, de origen autoinmune o de causa autoinmune. En caso que no se halle en esto, podemos hablar de una idiopática, ¿no? Tal vez todo lo que estamos viendo van a considerar ustedes como un repaso, tal vez ya tienen conocimientos, ya saben, ¿no? Porque es una patología tan frecuente que se las lleva en todas las especialidades. Y vamos a ver en la parte ya de complicaciones, pues vamos a hacer algunos resúmenes, ¿no? El caso de nefropatía, por ejemplo, ¿no? Eso han visto en nefrología. Vamos a ver algunas causas, algunos tratamientos relacionados con la parte endocrinológica, ¿no? Entonces decimos la diabetes mellitus de tipo 1 o la insulino dependiente también que se habla, ¿no? Que es la forma más frecuente de la diabetes y se va a presentar durante la infancia y la juventud, ¿no? Sin embargo, también vamos a encontrar mayores de 70 años como inicio de una diabetes. Por esa causa también algunos llamaban la diabetes mellitus de tipo 1, de tipo juvenil o de la infancia, etcétera, ¿no? Ahora más se conoce como diabetes mellitus de tipo 1. Este cuadro que figura acá, las llamadas diabéticos de tipo LADA, ¿no? Del inglés, ¿no? Diabetes autoinmune lentamente progresivo latente, ¿no? O sea, vamos a ver en este caso diabéticos que van a presentar el cuadro a partir de los 60, 70 años a veces, ¿no? Y que a veces debutan inclusive con una cetoacidosis, ¿no? O sea, con un cuadro inicial ya complicado, una complicación aguda, y que definitivamente es por la presencia de una diabetes de tipo 1 que inicialmente, a veces por la edad, la aparición tardía, consideramos como una diabetes mellitus de tipo 2, hacemos el tratamiento con antidiabéticos orales y no existe respuesta y hay que pasar a utilizar lo que significa el uso de la insulina, ¿no? Entonces, vamos a ver estos pacientes, hasta un 15% de los diabéticos diagnosticados de tipo 2 correspondería a este tipo de diabetes o llamada también de tipo LADA. La de tipo 2, ¿no? Se produce
por dos factores: resistencia insulínica, déficit secretor pancreático, va a predominar uno u otro de los casos, pero generalmente a veces viene el tipo combinado, ¿no? Y casi siempre asociado a la obesidad, ¿no? Hablamos de un 80 al 90%, ¿no? Que ya la obesidad de por sí hay resistencia a la insulina, ¿no? Entonces son dos factores: resistencia insulínica y déficit secretor pancreático. Realmente en estos tipos de diabetes vamos a ver, hemos indicado ya la obesidad, pero también se presenta asociada a otras patologías como hipertensión arterial, la dislipidemia, ¿no? Y en mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, ¿no? O sea, la diabetes gestacional aparece la primera vez durante la gestación y después en los otros embarazos puede continuar hasta que después de un cierto tiempo ya se convierten en diabéticos declarados. La característica es que rara vez desencadena una cetoacidosis. Diabetes debido a defectos genéticos de la célula beta, ¿no? 6 a 12% de todos los subtipos, estamos hablando de los tipos o subtipos específicos, ¿no? En este caso encontramos la de tipo MODY, ¿eh? Asociado a defectos genéticos de la célula beta, llamamos la de tipo MODY. La característica es una herencia autosómica dominante, alta penetrancia, debut en personas jóvenes, ¿no? Con resistencia a la cetosis. Diagnóstico precoz: diabetes antes de los 25 años, herencia autosómica, alteración primaria en la secreción de insulina sin defectos de acción, ¿no? Se diagnostica esta diabetes, a veces un poquito la presencia de diabetes en personas jóvenes, pero diabéticos de tipo 2. Criterios diagnósticos, ¿no? Siempre nos preguntamos cuándo podemos decir que el paciente es diabético, ¿no? Aquí tenemos tres parámetros que nos sirven para un diagnóstico de diabetes, ¿no? O sea, una glucemia plasmática casual, decimos, igual o mayor a 200, ¿no? Ya con presencia de síntomas, ¿no? Como ser polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. Una glucemia plasmática basal en ayunas, ¿no? Más o menos 126. En este caso, hay otras escuelas que indican 124, ¿no? Pero como parámetro podemos tener la de 126, ¿no? Miligramos por decilitro. Antes se utilizaba mucho la escala de Somogyi, ¿no? Somogyi daba de 70 a 110 la normalidad. En este caso, 126 miligramos por decilitro. Sin embargo, en una sola toma de la cantidad de glicemia presente, pues siempre decimos, ¿no? Hay que tratar de confirmar con otras tomas, pues si de primera instancia pedimos y nos da 126, 130, entonces inicialmente un poco de dieta y repetimos, ¿no? Antes de decir él es diabético, ¿no? Sin embargo, si persisten las glicemias altas, 126, 130, 140, 150, etcétera, tenemos también otro método de diagnóstico, sería la curva de tolerancia a la glucosa, ¿no? Es la glucemia plasmática mayor a 200 miligramos por decilitro en las 2 horas del examen, ¿no? O sea, ustedes conocen, ¿no? La sobrecarga oral de glucosa se da al paciente azúcar, ¿no? De preferencia es 1 gramo kilo peso, o sea, unos 75 gramos de azúcar diluido con limón para que pase un poquito y se toman, ¿no? Las muestras de azúcar. Si el paciente presenta una glicemia de 400 o más, pues en este caso ya no hay necesidad de hacer la curva de tolerancia y lo vemos como diabetes, ¿no? Entonces, esta curva de tolerancia la hacemos cuando existe cierta duda sobre el diagnóstico
y hacemos, ¿no? La insulina primera, lo que se llamó la insulina en ayunas, la glicemia basal en ayunas, hacemos la medición y posteriormente utilizamos la glucosa y vamos controlando, ¿no? A la hora, a las 2 horas, digamos, para ver, ¿no? Entonces, inicialmente existe cierto pico de elevación de la glucosa para que a las 2 horas ya esté normal o casi normal, ¿no? Sin embargo, en los pacientes diabéticos, esta segunda hora se mantiene con cifras mayores a 200, inclusive hacemos una tercera hora y va a seguir subiéndose, es una curva ascendente, ¿no? Hablamos de curva de tolerancia a la glucosa normal y podemos decir paciente diabético. Entonces, tenemos estos tres criterios de diagnóstico para la diabetes, ¿no? Entonces, acá tenemos ya algunos datos, ¿no? De estos de la escuela mexicana, ¿no? Hablamos de valores de la glucosa en sangre, ¿no? Diabetes, ya pensamos en una diabetes, una glicemia postprandial de mayor a 200, en ayunas más de 126, ¿no? Entonces decimos ya paciente diabético. Hablamos de una prediabetes, después de las comidas hasta 199 y en ayunas sería de 100 a 125. Y sin diabetes, sea postprandial menor a 140 y en ayunas de 70 a 100, ¿no? Eso es lo que habíamos hablado de las unidades Somogy. En nuestro medio manejamos más miligramos por decilitro. Ahora estoy adelantando un poco ya de las clínicas americanas, ¿no? Para ver la, los parámetros, ¿no? De la diabetes. Sobre todo esto utilizamos más estos parámetros pacientes diabéticos que están en tratamiento con hipoglicemiantes o insulina, ¿no? Tenemos de la ACE, o sea, la Asociación Americana de las Clínicas Endocrinológicas, ¿no? Toma una glucosa en ayunas de 110. En este caso, como decíamos, nosotros más nos vamos hacia la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, donde vemos que en el paciente diabético la glucosa tendría que estar en parámetros de 70 a 130, ¿no? Ve aquí, ojo, 130, ¿no? O sea, decimos que está bien controlado este paciente diabético cuando presenta estos parámetros, además de otros como ser la hemoglobina glicosilada, ¿no? O sea, una hemoglobina glicosilada 7 o menor a 7, ¿no? Desconocer la hemoglobina glicosilada es la hemoglobina presente en el eritrocito, que es un parámetro ya importante de control de la diabetes, ¿no? O sea, 3 meses anteriores, que es lo que dura el eritrocito. Y una glucosa postprandial de menor a 180, ¿no? Entonces vamos a hablar de buen control en el paciente diabético si presenta estas cifras. La diabetes mellitus insulino dependiente de tipo 1, ¿no? Constituye el 10 a 15% de todas las formas de diabetes, inicio generalmente brusco, ¿no? O sea, empieza en forma más rápida que la diabetes mellitus de tipo 2, ¿no? Antes de los 30 años, tendencia a la cetosis, ¿no? O sea, las complicaciones agudas, vamos a ver dos, la denominada cetoacidosis y la enfermedad hiperosmolar, ¿no? Entonces, en este caso, la cetoacidosis o la cetosis, que decimos, va a ser una complicación más inherente a lo que significa la diabetes mellitus insulino dependiente, ¿no? Generalmente individuos delgados, ausencia de obesidad y la presencia de fenómenos autoinmunes, ¿no? Habíamos hablado de los anticuerpos antiinsulina, anticuerpos anticélula beta, etc. Factores genéticos, inclusive asociados a antígenos de isocompatibilidad, ¿no? El HLA-B8, B15, etcétera, ¿no? Y sobre todo el DR3 y el DR4, ¿no? Está
parte del diagnóstico ya laboratorial con la presencia de los anticuerpos ya casi no está usada, ¿no? Porque no se hace muchos laboratorios, en algunos ni siquiera existe la presencia, más se hace en forma clínica y bueno, también un poco de respuesta, ¿no? Paciente joven o niño, etcétera, que va a presentar diabetes, entonces sospechamos más de una de tipo 1 que la de tipo 2, ¿no? Y con sus características y su cuadro clínico, etcétera. La de tipo 2, ¿no? O sea, mayores a 40 años, ¿no? O sea, excepción a los obesos, inclusive puede ser antes de los 30 años, no tendencia a la cetosis y generalmente obesidad y pronunciada agregación familiar, ¿no? O sea, paciente, la madre, el padre, etcétera, pues y va así durante toda la generación, ¿no? Sobre todo de mujeres y a partir de los 40 años, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta para los diagnósticos precoces de la enfermedad, pues personas cuyo padre, abuela, madre, etcétera, han sido o son diabéticos, ¿no? También hay una forma de diabetes mellitus no insulino dependiente que la clasificaban, ¿no? Asociada con obesidad, otras no con obesidad, la diabetes aguda juvenil, decía, ¿no? Diabetes no cetósica de progresión lenta en individuos jóvenes. Realmente estaba asociado a lo que llamábamos diabetes de tipo MODI. Diabetes relacionada con la malnutrición, ¿no? Antes se clasificaban como diabetes tropical, diabetes de tipo J, diabetes pancreática, ¿no? Diabetes de tipo juvenil, por supuesto, no J. Y aquí está relacionada la malnutrición con la presencia de alteraciones a nivel del páncreas, ¿no? O sea, presencia de cálculos, la fibrocalculosa, es decir, o la falta de proteína, ¿no? Resistencia a la insulina, etc. Entonces son ya clasificaciones que a veces no se la usa, pero que en algún momento, pues un paciente desnutrido que presentara diabetes, por ejemplo, desnutrido, pues tiene falta de proteínas, etcétera. Entonces vamos a clasificarla, digamos, o relacionada con la malnutrición. Y la diabetes gestacional, ¿no? Que es una patología pues que se está viendo con altas incidencias, ¿no? O sea, un 2 a 3% de todos los embarazos puede estar presente esta diabetes gestacional, ¿no? La importancia radica sobre todo en las alteraciones, ¿no? De la mortalidad fetal, la presencia de trastornos a nivel del producto, etcétera, ¿no? Y que, como decimos, ¿no? El 60% de estas pacientes en un lapso de unos 15 años ya van a volverse diabéticas. Ahora, las situaciones de riesgo para los dos tipos de diabetes, la no insulino dependiente o la insulino dependiente. En la insulino dependiente vamos a encontrar anomalías bifásicas en la secreción de insulina, la presencia de los anticuerpos, hermano gemelo afecto, hermano HLA idéntico, progenitor diabético. Igual en la diabetes de tipo 2, ¿no? Hermano gemelo afecto, padre o hermanos, acá ya haber tenido hijos más de 4.000, o sea, ya niños con alto peso, ¿no? Un peso aumentado al nacer. Obesidad y ciertos grupos, ¿no? En nuestro medio, antes la enfermedad se consideraba más de la clase media para arriba, podríamos decir, ¿no? Ahora vemos pues que en la parte de los criollos, mestizos, etcétera, existe alta incidencia de diabetes. Igual acá, ¿no? Dice los grupos étnicos, los indios Pimes en Colombia. Y otro tipo de diabetes que actualmente ya está apartándose como otra enfermedad, el que ya llamaban síndrome X, síndrome de Rabe, en la actualidad se conoce como síndrome metabólico, está asociada a hiperinsulinismo, ¿no? Hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y disminución del HDL colesterol, ¿no? Esta enfermedad la vamos a
llevar cuando veamos la alteración del metabolismo de las grasas, ¿no? El síndrome como síndrome metabólico. El cuadro clínico, o sea, cómo va a presentarse la diabetes, ¿no? A veces debutan, decimos, ya sea con una cetoacidosis, un coma hiperosmolar o estado hiperosmolar, ¿no? Hasta una glucosuria de tipo asintomática, ¿no? O sea, hallazgo casual de aumento de la azúcar en orina o azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, en relación al cuadro clínico, las presentaciones metabólicas, que decimos, las no metabólicas y las asintomáticas. Si vemos, o por lo menos veíamos en los centros de atención, ¿no? Esto es más para los pacientes, ¿no? Estos cuadros donde decía, si padeces alguno de estos síntomas, acude al médico, ¿no? O sea, cansancio, el orinar frecuente, poliuria, la pérdida de peso, otra de las PES, las heridas que no sanan, siempre hambriento, polifagia, problemas en relación a lo que significa la sexualidad, ¿no? En el varón, sobre todo las impotencias, las disfunciones eréctiles, la visión borrosa, ¿no? Que es un cuadro a veces llamativo, ¿no? Está fallando la vista, inclusive ya en pacientes diabéticos conocidos, ¿no? Empieza a tener problemas visuales, ¿no? El mismo paciente dice, seguramente se ha elevado mi azúcar, por eso no estoy viendo muy bien, ¿eh? Las infecciones vaginales, el adormecimiento, entumecimiento de los pies por la presencia de polineuropatías y siempre sediento, ¿no? La polidipsia. Entonces, este era un cuadro que orientaba y sobre todo forma parte de la educación, ¿no? En los pacientes que acuden a los centros médicos. La presentación metabólica, ¿no? O sea, ocurre a veces en pacientes con diabetes mellitus insulino dependiente, ¿no? O rara vez o menos frecuente en la forma de diabetes mellitus no insulino dependiente, ¿no? Esta presentación metabólica, ¿no? Va a ser de inicio brusco, ¿no? Ya sea pocas semanas o meses entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico de diabetes, ¿no? Sobre todo en los niños va a ser la clásica presentación de un cuadro de diabetes, inclusive asociada a cuadros de cetoacidosis, ¿no? Vamos a ver aquí la característica de esta presentación metabólica, sobre todo en relación a las 4 P's, ¿no? La polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso, ¿no? Además de algunos otros trastornos, ¿no? En los niños, por ejemplo, la poliuria más se manifiesta en la noche, inclusive con la enuresis, ¿no? O sea, que van a orinarse en la cama, ¿eh? Puede acompañarse de astenia, trastornos conductales, sobre todo los niños, se aíslan, no quieren jugar, etc., ¿no? Esta característica de la presentación metabólica, decimos, más de la diabetes mellitus de tipo 1, ¿no? Para ilustrar un poco, ¿no? De que teníamos pacientes, niños, de que venían a veces un poco gorditos y empezaban a enflaquecer, ¿no? Entonces, y ciertos trastornos conductales, ¿no? Entonces uno sospechaba puede ser de un problema tiroideo, etcétera, donde pedíamos laboratorios. Yo tuve un sobrino, por ejemplo, que no había antecedentes de diabetes en el entorno familiar, llámese padre, llámese madre, etcétera, ¿no? Sí, tal vez de la parte materna del abuelo, abuela, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, el niño cuando fue, como era mi sobrino, me hablaron, veo yo niños,
no soy pediatra. Sin embargo, me hablaron, ¿no? Estaba asegurada la caja, le hicimos algunos análisis, inicialmente una glucosa normal, su tiroides estaba normal, sus laboratorios normal, excepto las grasitas que estaban un poco altas, ¿no? Subimos un poco a la gordurita y en el transcurso de una semana o 10 días, los niños fue empeorando, ¿no? O sea, ya no podía dormir, andaba inquieto, andaba con algo en la clase, por ejemplo, no atendía, se quería salir, igual en la casa, ¿no? Y era tomar líquido y Coca-Cola, entonces agravando más su glicemia, ¿no? Y orinando un montón. Entonces, de acuerdo a eso, volvimos a pedir una glicemia y nos salió alta, ¿no? Mayor a 200, ¿no? La de tipo 1 generalmente no son glicemias muy altas, ¿no? Entonces, ya diagnosticamos una diabetes, la referimos al especialista correspondiente, pediatra, endocrinólogo, inclusive ya tenía sus ciertas alteraciones de compromiso con una cetoacidosis, ¿no? Entonces empezó el tratamiento de insulinas y mejoró el niño, ¿no? Entonces hay que ver en estas presentaciones metabólicas que son más características de la diabetes de tipo 1 y inclusive el debut, ¿no? Con una cetoacidosis en personas, niños o jóvenes, ¿no? Como consecuencia, entonces, de esta baja de la insulina, pues va a haber náuseas, va a haber vómitos, disneas, taquipneias, llamamos, alteraciones de la conciencia, ¿no? Hasta llegar al coma cetoacidótico. Como decimos, ¿no? A veces en niños es un poquito difícil de diagnóstico inicial la presencia de una diabetes. Ahora las no metabólicas, ¿no? Realmente no hay cetonuria y a veces los síntomas metabólicos son mínimos o a veces estar ausentes, ¿no? O sea, ya va a ser por las complicaciones, decimos, secundarias de la enfermedad, ¿no? No hay esa clásica poliuria, polidipsia, polifagia, etcétera, en la presentación del cuadro, tampoco una cetoacidosis, ¿no? Entonces, sin embargo, la presencia, ¿no? De la poliuria y la polidipsia a veces no adquiere características preponderantes acá, ¿no? El enfermo dice, ¿cuánto de líquido tomo? No, lo mismo de siempre, ¿no? ¿Y cuánto es lo mismo de siempre? Unos 2 litros en el día, me acuesto, me llevo siempre mi jarrito de agua, mi tarro de agua. ¿Cuántas veces se levanta en la noche a orinar? Unas 3, 4 veces, ¿no? Sin el antecedente de problema prostático, etcétera, ¿no? Entonces, hay que hacer un examen ya más exhaustivo y ver, ¿no? qué está pasando con este enfermo. Entonces, vemos que estas patologías, esta presentación no metabólica, decimos, está más asociada a lo que va a significar una presencia de infecciones, presencia de inflamaciones, llámese en la mujer la presencia de las infecciones genitales, ¿no? Las micosis por hongos. Igual en el varón, ¿no? Las balanopostitis por hongos. Sobre todo en el varón, la presencia de la claudicación intermitente, ¿no? Ya por la presencia de vasculopatías o arteriopatías, ¿no? Causas de presencia de disfunciones eréctiles de causa vascular y o neuropática, ¿no? Entonces ya vamos a sospechar por la presencia de estas infecciones, ¿no? A nivel genital. La cicatrización de heridas no es muy característico, ¿no? Sin embargo, se cita, ¿no? Porque a veces los pacientes indican, no, pero si mi herida, yo me hago una herida, me corto, no necesito ni siquiera ponerme nada, ¿no? A veces se pone un pedazo de trapo, un pedazo de la clara del huevo que dice, ¿no? Y se me cicatriza rápido, dice, ¿no? Entonces no es un cuadro o un signo característico. Las infecciones, ¿no? O sea, hay ciertos dichos, digamos, ¿no? Que no hay un enfermo diabético que no presente una infección urinaria en el transcurso de su enfermedad. Inclusive
la presencia de infecciones urinarias, sobre todo en las mujeres, ¿no? Es frecuente, 2, 3 episodios a veces al año, ¿no? Entonces, por eso dicen, no hay diabetes sin infección urinaria. Infecciones respiratorias, ahora asociadas a tuberculosis, asociadas al SIDA. Ahora, bueno, COVID que está ya haciendo estragos pues, en los diabéticos, etcétera, ¿no? La presencia de alteraciones a nivel de la mucosa, llámese gingival, llámese los dientes, ¿no? O sea, igual también, ¿no? Por la presencia de las concentraciones de azúcar en la saliva, la presencia de las infecciones, gingivitis, periodontitis. También aquí hay, dice, no hay paciente diabético que termine con la dentadura completa o, bueno, por lo menos curada, con calcio, etcétera, pero generalmente la presencia o la ausencia, en este caso, de dientes sería en parte característica también la diabetes, sobre todo un poco anterior, ¿no? Pues ahora hay tanta facilidad para acceder al dentista, los tratamientos que realiza actualmente el dentista, pues antes una muela estaba mal y era afuera. Aquí tenemos las periodontitis, las gingivitis, ¿no? Que puede ser causa de caída de los dientes. Y las presentaciones asintomáticas, ¿no? Sobre todo en pacientes con diabetes mellitus, no insulino dependiente o de tipo 2, ¿no? Por eso que decimos, ¿no? La diabetes de tipo 1, la presentación es pues a las pocas semanas o meses, ¿no? No es como en el caso de la diabetes de tipo 2, donde va a ir, es más crónica, ¿no? Y se va a ir presentándose más con lo que va a significar las complicaciones, ¿no? Infecciones, alteraciones a nivel de la visión, alteraciones sexuales, etc., ¿no? Entonces, ya en las polineuropatías, ¿no? En el diabético, ¿no? A veces se presenta con una polineuropatía sin antecedente de ya de diabetes en sí diagnosticada, ¿no? Entonces, estas presentaciones asintomáticas pues, son o hallazgos casuales, generalmente en los centros, llámese, por ejemplo, los seguros, la caja, por ejemplo, siempre pide, ¿no? Los exámenes preocupacionales que decimos, ¿no? Antes, al ingreso de la universidad o las universidades pedían también, ¿no? Un hemograma, una glicemia, VIH inclusive que estaba ya, esa era enfermedad prevalente, parcial de orina, una radiografía de tórax, ¿no? Para diagnosticar algunas patologías. Igual, ¿no? En el seguro a veces se pide y como hallazgos no hay ese antecedente de una diabetes ya diagnosticada, pues glicemias a veces de 200, a veces de 300, ¿no? Por eso decimos estas asintomáticas, donde se van a presentar ya cuadros de hiperglicemia, pero a veces sin ninguna sintomatología, ¿no? También ahora la costumbre es hacer, ¿no? O uno ya va a una feria de salud, va a una feria de educación, etcétera, donde están haciendo, ¿no? Las glicemias, las tomas de presión, ¿no? A veces de puro curiosidad uno se acerca y se manda a hacer y se lleva una sorpresa, ¿no? Que es diabético, hipertenso, etcétera. En sí la importancia radica, ¿no? Que el diagnóstico precoz de la diabetes es fundamental para modificar la historia natural de la enfermedad y desarrollar una prevención secundaria eficaz, ¿no? Lo que indicábamos al principio, ¿no? Que ahora estamos más abocados a la parte del COVID, etcétera, que estamos descuidando, ¿no? Estas prevenciones, ¿no? Estos análisis frecuentes. Y tengo pacientes que desde que el inicio de la pandemia a veces no llegan, ¿no? A la consulta y siempre van comprándose o a veces mandan a algún familiar ya más joven, etcétera, a recoger sus medicamentos, ¿no? Pero no sabemos el estado y cómo estarán, ¿no? Los papanicolaos, por ejemplo, en los pacientes
rara vez están acudiendo a los centros de salud ahora y seguramente vamos a tener posteriormente ya cánceres avanzados. Entonces la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, ¿no?, nos recomienda la búsqueda sistemática de diabetes en ciertas situaciones, ¿no? Historia familiar de parientes directos, ¿no? Si su madre fue, su padre fue o su abuela fue, entonces los mismos pacientes ya deberían tener esa seguridad de que no son, ¿no? Entonces van a hacerse los controles, ya sea semestrales, ya sea anuales, ¿no? Si no hay ninguna sintomatología, inclusive de diabetes, ¿no? Por ese nexo de la historia familiar. Pacientes obesos, IMCs mayores al 20% del teórico, y a la edad también, ¿no?, mayor a 40 años. Hablamos de ciertos grupos étnicos, ¿no? En nuestro caso los mestizos, la hiperglucemia relacionada con la toma de algún fármaco o estrés, ¿no? La hipertensión arterial, ¿no? Pacientes dislipidémicos, ¿no? O sea, van a andar con hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Diabetes gestacional, asociada a niños mayores de 4 kilos al nacer, ¿no? O sea, niños con sobrepeso o peso aumentado. Entonces, con estos antecedentes en la persona, pues es necesario siempre hacer la búsqueda sistemática, ¿no? El diagnóstico, lo que habíamos hablado, ¿no? Una glucemia basal, hablamos de una curva de tolerancia, hay otros auxiliares como la prueba de tolerancia a la glucosa, que ya no se utiliza, no se está utilizando, la tolerancia a la tolbutamida. La tolbutamida era un medicamento, un antidiabético oral, ¿no? Una sulfonilurea que ya no se utiliza. Antes era uno de los medicamentos, ¿no? La tolbutamida o el Rastinón se llamaba. Ahora ya no hay ni en el mercado, ya desapareció. La glucosuria, ¿no? También era un método de diagnóstico, ¿no?, que actualmente también, al hacer un examen rutinario de la orina, vemos, ¿no?, que pueden presentar glucosuria, 1, 2, 3 cruces, etc. Entonces, dependiendo de la cantidad de azúcar en la orina, va a salir una glucosuria. Antes, inclusive, la glucosuria, pues cuando no había o sea, en forma frecuente, los centros de salud no tenían, ¿no?, los glucómetros, no era de uso corriente un glucómetro por el costo, etcétera. Entonces, hacíamos los tratamientos en base a la glucosuria, ¿no? Pacientes diabéticos descompensados con cetoacidosis, hiperosmolares, etcétera, se les pedía glucosuria, ¿no? Glucosuria cada 12 horas, por decir, ¿no?, en la mañana y en la tarde. Se utilizaba la insulina, por ejemplo, dosis en la mañana, ya sea una EPH o cristalinas, y en la tarde se volvía a pedir una glucosuria, y dependiendo de las cruces, ¿no?, se decía si era una cruz, nada, 2 cruces se aumentaban unos 5 unidades, 10 cruces 2 unidades, 3 cruces 15 unidades, etc., ¿no? Entonces eso se servía también para control de la cantidad de azúcar. Actualmente es, pues, el glucómetro, ¿no? O sea, la glicemia capilar, que nos sirve para control y para modificar tratamientos, sobre todo a nivel hospitalario o también ambulatorio. La cetonuria igual, ¿no?, para diagnósticos de cetoacidosis diabética. El perfil glucémico, ¿no? Este también es, sobre todo para el inicio de la enfermedad, ¿no?, para ver si hay una diabetes, y para el control, ¿no?, cuando empezamos a hacer el tratamiento de paciente diabético, sobre todo con la insulina, para ver, ¿no?, el comportamiento. Utilizamos insulina, por decirles, 10 unidades de NPH al inicio, podemos adicionar cristalina, etcétera. Entonces, pedimos, ¿no?, una glicemia en la mañana, glicemia en la noche, o sea, AM y postprandial, o sea, en ayunas y
antes de la cena, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos parámetros de comportamiento de la glicemia en relación al tratamiento. Y ahí vamos a ver de aumentar dosis, bajar dosis, añadir otros tipos de medicamentos, etc., ¿no? Entonces ese es el perfil glucémico. La hemoglobina glicada o la hemoglobina glicosilada, decimos la hemoglobina del eritrocito, también nos sirve para el control y tratamiento de la patología diabética, ¿no? Empezamos con una droga, no hay respuesta, por decir, a hipoglicemiantes orales. En tiempo vemos esta hemoglobina glicosilada que no se modifica, entonces pensar ya en otro esquema de tratamiento o añadir mayor cantidad de medicación o cambiar directamente insulina si estás recibiendo de orales. Entonces la hemoglobina glicosilada nos sirve para control de la patología diabética. La fructosamina no usamos, el péptido C tampoco, no tenemos. La insulina plasmática, ¿no? Sobre todo al inicio de la enfermedad, ver cuánto de insulina tiene el paciente para ya ver qué vamos a hacer, ¿no? En sí, los criterios diagnósticos de la ADA los vamos a resumir acá. Para el diagnóstico de diabetes, decimos glucosa en ayunas, ¿no? Ayuno mínimo de 8 horas, ¿no? Igual o mayor a 126, ya pensamos en una diabetes. Una glucosa plasmática igual o mayor a 200 y con una curva de tolerancia, ¿no? O sea, la curva de tolerancia a la segunda hora mayor a 200. La glicosilada, aquí habla menor a 6.5, nosotros como parámetros tenemos 7, ahora estamos utilizando en la caja, por ejemplo, 8, que va hasta 8.5, ¿no? Como valor normal hasta 8.5. Siempre, pero lo ideal es mantener, digamos, en parámetros de 4, menos de 6, si quieren llamar así, ¿no? La glucosa plasmática, ¿no? Mayor a 200, ya con algunas alteraciones clínicas, ¿no? Con síntomas de hiperglucemia o crisis hiperglicémicas. Entonces, esos son los parámetros de diagnóstico o criterios de diagnóstico de la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Este cuadrito ya hemos visto, ¿eh? Hablamos de una diabetes, una prediabetes, sin diabetes. Aquí tenemos otro también similar, ¿no? O sea, esto más florido nomás. Glicemia en ayunas, 126, hemoglobina glicosilada 6.5, etcétera, ¿no? Generalmente cuando existen algunos parámetros, ¿no? Vamos a indicar, ¿no? Que es repetir inicialmente, ¿no? Si tenemos un paciente sin diagnóstico inicial de diabetes, presenta glicemias poco elevadas, entonces de primera instancia repetir esa glicemia haciendo una pequeña dieta con disminución de carbohidratos, etcétera, y pedir un nuevo control. Si persiste esto, ya nos vamos a los otros diagnósticos, ¿no? La tolerancia a la glucosa, la hemoglobina glicosilada, etc. Y el tratamiento, o sea, son parámetros, esto ya después vamos a ir viendo de acuerdo a las complicaciones, de acuerdo a lo que va a significar, ya si es un de tipo 1, si es de tipo 2, ¿no? Entonces, los objetivos, sobre todo, vamos a definirlos como corregir el trastorno metabólico, ¿no? O sea, tratar de esa alteración del azúcar, llevando los límites o niveles de azúcar generalmente a la normalidad, ¿no? O sea, lo más posible que se acerque a los valores reales o normales, digamos, de la diabetes, ¿no? Prevenir o retrasar las complicaciones, la aparición de complicaciones, en este caso es importante porque ya vamos a ver en el caso de las nefropatías, pues las nefropatías ya de tipo 3, 4, etcétera, donde ya hay que pensar en tratamiento sustitutivo, ¿no? Ya sea diálisis o ya sea trasplante. Y mantener o mejorar la sensación de bienestar. Ya de por sí a uno le diagnostican diabetes, pues si se cae el mundo, decimos, ¿no? Porque va a tener ciertas prohibiciones, etcétera. Entonces, estos objetivos generales tenemos que convertirlos ya en objetivos específicos, ¿no? O sea,
vamos o tenemos, digamos, ya pautas de tratamiento para la diabetes, ¿no? Hablamos de antidiabéticos orales, antidiabéticos parenterales, en este caso insulina, tipos de tratamiento, tipos de dieta, las técnicas de autocontrol, los contenidos educativos, etcétera, pues es de acuerdo al tipo de persona, al tipo de diabetes y de inclusive el nivel cultural, ¿no? No es lo mismo tratar a un paciente con niveles culturales elevados que uno que pues no estudia mucho, etcétera, ¿no? Porque ahí vamos a ver inclusive la dieta, por ejemplo, que es un factor fundamental en el tratamiento, pues no es lo mismo tratar a un diabético obeso que a uno normal o en todo caso, pues con bajo peso, ¿no? Los hábitos dietéticos, ¿no? Alcohol, cigarro, tabaco, etc. ¿no? Entonces, siempre decimos por eso, ¿no? Al individuo hay que tratarlo como, o sea, la diabetes hay que tratarla ya en relación al paciente, ¿no? Decimos, no hay tratamiento para la diabetes clásico o un tratamiento ya real, puedo decirlo, ideal, ¿no? Es decir, para la diabetes de tipo 1 utilizo insulina, sí, evidentemente insulina, pero cuánto, cómo y dónde. Entonces, decimos, no hay enfermedad, ¿no? Como diabetes, sino hay enfermos diabéticos. Entonces hay que tratarlo en relación al individuo, a sus características anatómicas, morfológicas, hábitos y costumbres, nivel cultural, etcétera, ¿no? Pero siempre tratando de llevar el azúcar lo más posible a la normalidad, ¿no? Hemos dado parámetros de tratamiento, ¿no? Hasta 130, etcétera. Entonces, con estos parámetros generales ya de conceptos de diabetes, vamos a entrar ya a lo que va a significar inicialmente las complicaciones, ¿no? Por eso decimos, cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, pues hay que ver la parte de tratamiento, hay que ver desde la entrada, ¿no? El diagnóstico de qué tipo de diabetes, qué tipo de tratamiento, qué tipo de dieta, y de acuerdo a eso ya pensar en un tratamiento pues que va a servir de acuerdo a dosis y de acuerdo a cantidad, ¿no? Evitar, decimos siempre, las complicaciones, ¿no? Vamos a ver que la diabetes, sí, bueno, casi siempre podemos decir así, va a existir estas complicaciones, ¿no? Ya sea a mediano o a largo plazo, sobre todo las crónicas. Y las complicaciones agudas que inclusive pueden existir ya como de inicio de la enfermedad, ¿no? Siempre hablamos en la jerga clínica, podríamos decir así, está debutando, ¿no? El paciente o está iniciando su diabetes con una complicación aguda, ya sea en la de tipo 1, sobre todo con cetoacidosis, en la de tipo 2 con descompensación hiperosmolar, sin descuidar lo que significa la hiperglucemia simple y lo que va a significar las hipoglicemias secundarias al tratamiento. O sea, pacientes con tratamiento para diabetes presentan cuadros de hipoglucemia. Vamos a ver casi las características, el por qué, etcétera. Entonces, en este caso, pues estas son las 4 complicaciones agudas de la diabetes, ¿no? Bueno, estamos llevando así un poquito rápido, tal vez vamos a tratar de cumplir, tenemos que llegar a la mitad por lo menos del tema, ¿no? Pues estamos en la diapositiva 46, son 2:22. Claro que al final ya son más dibujos, son más ilustraciones, etcétera, pero que tenemos ya tan rápido que pase el tiempo, mire, ya estamos, podríamos decir, en junio, tenemos junio como para avanzar y con ustedes tengo un examen que estaría un sábado, que sería perdido, ¿no? Y el 16 de julio, que ya a mediados de julio ya estamos dando el final. Entonces vamos a correr un poquito, porque son largos, todavía nos falta
como 3 temas importantes. En este caso terminamos diabetes, seguimos metabolismo de grasas, que no es mucho, y la endocrinología gonadal, ¿no? Vamos a hablar de la cetoacidosis diabética. Hablamos de 20 a 1000 episodios al año, mortalidad actual menor del 5%. Factores de riesgo de mortalidad: edad avanzada, osmolaridad elevada, infecciones, infartos, pacientes renales, ¿no? Pero, sin embargo, acá las infecciones van a tener un factor preponderante en el inicio de estas cetoacidosis, ¿no? Como he dicho, es más inherente a las diabetes de tipo 1, diabetes mellitus de tipo 1 o insulino dependientes, ¿no? También tenemos otros factores, ¿no? Como si hablamos inicialmente de infecciones como cofactor importante, también tenemos, ¿no?, la omisión de la insulina, ¿no? O sea, pacientes que no reciben su dosis de insulina por diversos factores. Diabetes de inicio reciente, los debuts, los infartos de miocardio, que son complicaciones frecuentes en la diabetes, politraumas, alcohol, drogas, algunos otros fármacos, ¿no? Una de las causas también en nuestro medio es la omisión de la insulina en relación a la falta de medicamento, o sea, medicamentos relativamente caros, ¿no? Cada frasco de insulina está alrededor o más de 100 bolivianos, alrededor de 150 a veces o 200 bolivianos, ¿no? La glargina, o sea, la insulina de acción prolongada, es más caro todavía, que cuesta como unos 500 bolivianos cada frasco, ¿no? Sí, es un factor también para la presencia de estas complicaciones, ¿no? El uso no adecuado, digamos, de la medicación, ¿no? Vamos a ver después que la ausencia, o digo, la falta de medios para acudir a un centro médico, ¿no? O sea, no hay consultas actualmente. El paciente está con miedo de salir, de ir a su consulta, entonces disminuye la dosis, ¿no? Si estaba con 10 unidades o 20 unidades, digamos, de insulina, para que su frasco le alcance un par de meses o más, entonces baja la dosis, y esas son las consecuencias también de la presencia de estas complicaciones, ¿no? No solamente de tipo cetoacidosis, ¿no? También de tipo hiperosmolar. La clínica, hiperglucemias no muy elevadas, ¿no? Realmente hasta 300, con 200 ya inclusive vamos a tener cetoacidosis, ¿no? Sobre todo asociado a ayuno prolongado, asociado a la ingesta de alcohol, también durante la gestación, ¿eh? La presencia de cuerpos cetónicos positivos, ¿no? O sea, acetoacetato, hidroxibutirato, la acetona. Y generalmente es más exacto, podríamos decir así, o más relevante la presencia de cetonemia o cetonuria, diré, no cetonemia, cetonuria, o sea, en la orina, ¿no? Una acidosis metabólica, ¿no? pH inferior a 730, bicarbonato bajo, etcétera, anión GAP elevado, ¿no? Entonces, vamos a... Después tengo un cuadrito más atrás donde hacemos inclusive cierta comparación, ¿no? O sea, las causas de las complicaciones de la cetoacidosis, causas y hasta el tratamiento, ¿no? Entonces, estos son como parámetros generales donde vamos a ver en el caso de la cetoacidosis, ¿no? No hay una clínica muy característica, muy específica. A veces dolores abdominales, ¿no? Digamos el 30%, que inclusive remeda un abdomen agudo, la clásica respiración de Kussmaul, o el clásico aliento a manzanas, ¿no? Que decimos, ¿no? Si vemos entramos al cuarto de un paciente que está medio cerrado, por supuesto, entramos y vamos a sentir ese aliento a manzanas, ¿no? Que es característico de la cetoacidosis, ¿no? Posteriormente puede haber
obnubilación, ¿no? Sobre todo asociado ya con aumentos de la osmolaridad. Sodio bajo, la glicemia menor a 400, ¿no? Aquí hay ciertos parámetros que indican cuánto se eleva, cuánto puede bajar el sodio en relación a la glicemia. La osmolaridad, ¿no? Utilizamos acá la osmolaridad efectiva, decimos, ¿no? Que es el 2 por sodio sobre glucosa sobre 18, más glucosa sobre 18, ¿no? No utiliza la urea. Entonces, en este caso ya, cuando hablemos de osmolaridad en relación al estado hiperosmolar o el coma hiperosmolar, vamos a ver ya que la osmolaridad efectiva es más característica, digamos, o el aumento de la osmolaridad plasmática es más característica en el estado hiperosmolar, ¿no? Alteraciones a nivel del potasio y puede haber una acidosis hiperclorémica, ¿no? Alteraciones a nivel del bicarbonato, ¿no? Hay una acidosis, entonces va a haber una baja de bicarbonato, ¿no? Entonces, vamos a ver ciertos parámetros, como les decía, posterior. La amilasa puede estar también aumentada sin necesidad de, o sin la presencia de un infarto, por ejemplo, ¿no? Elevación de la amilasa, elevación del CPK, o sea, en relación a pancreatitis, en relación a infarto, ¿eh? La leucocitosis con neutrofilia. Y a veces, de entrada en estos pacientes cetoacidóticos, damos ya o iniciamos el uso de antibióticos, inclusive sin evidencia de una patología infecciosa, ¿no? Pero que si vemos los antecedentes de que la complicación de la cetoacidosis, la causa más frecuente es la infección, entonces empezamos inicialmente un tratamiento empírico con antibióticos, ¿no? O sea, llámese cefradina, o sea, una cefalosporina, dependiendo del cuadro, de la gravedad de la afección, ¿no? Algunos ya clínicos indican, ¿no? Que no hay que empezar un antibiótico sin tener una evidencia de una infección, ¿no? Pero por el antecedente ya a veces iniciamos, sobre todo si hay leucocitos con neutrofilia y sobre todo si hay fiebre, ¿no? La cetoacidosis, o sea, la acidosis, ¿no? Ver si no es una acidosis láctica, ver si evidentemente va a requerir el tratamiento ya de bicarbonato, etcétera, ¿no? O sea, vamos a ir ya viendo después el tratamiento más específico de lo que significa la cetoacidosis diabética y que generalmente el uso de la insulina va a ser tanto en las diabetes de tipo 1 como también en las diabetes de tipo 2, o sea, en la complicación cetoacidótica como en la complicación estado hiperosmolar, ¿no? De entrada, vamos a indicar que el uso de la insulina es obligada, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no? La cetoacidosis o de tipo 1, también complicaciones agudas, complicaciones a veces crónicas, y el uso de la insulina en aquellos pacientes que van a presentar ya alguna complicación. Entonces, en el tratamiento de la cetoacidosis siempre va a ser insulina, ¿no? Ya sea en forma de bolos, ya sea en forma de goteo, ¿no? Realmente los goteos utilizamos más a través de las bombas de infusión, ¿no? Después pasar al final, ¿no? Toda una serie de uso y manejos de la bomba de insulina. Siempre controles periódicos, ¿no? De la glucosa, de la osmolaridad, trastornos hidroelectrolíticos, presencia de infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, ya ver si las glucemias van bajando, digamos, a menor hasta 150, podemos utilizar también soluciones, los glucosalinos o las soluciones, añadir soluciones glucosadas en Y. Aquí estamos ya viendo, ¿no? Que si no mejora la
glicemia no disminuye la glucosa por lo menos un 50-75 miligramos, se dobla la dosis de insulina. ¿No? Vamos a dar unos cuadritos posteriormente para que tengan ustedes y vean qué opciones ya de modificación en el tratamiento de la cetoacidosis, etc. ¿no? Hay, la escuela americana, por ejemplo, utiliza la insulina por vía intramuscular, ¿no? Siempre las dosis de insulina nosotros la utilizamos en las complicaciones en forma intravenosa, ¿no? Inicialmente bolos o con goteo, bomba de insulina. Por eso que las dosificaciones periódicas, ¿no? Generalmente damos un bolo, a la hora estamos pidiendo nuevamente todos los parámetros laboratoriales, ¿no? Realmente usamos de inicio solución salina, ¿no? Al 0,9%. ¿no? La hidratación, todo vamos a hablar después. La presencia del sodio, correcciones, etcétera, ¿no? Corrección del potasio. Generalmente el potasio se empieza a utilizar cuando existen potasios bajos, pero tener en cuenta siempre una diuresis, ¿no? O sea, estos son parámetros que vamos a dar así ya como antecedente. Después vamos a ver ya más específicos el tratamiento de la cetoacidosis. El bicarbonato, ¿no? Algunos autores ya cuando existe una cetoacidosis empiezan a utilizar ampollas de bicarbonato. ¿no? Nosotros tenemos ciertos parámetros, ¿no? Un pH menor a 7 o un bicarbonato menor a 5. Ya utilizamos en bolos bicarbonato de sodio o en goteo. La heparina como profiláctico. O sea, y aquí tenemos principales causas de cetoacidosis, ¿no? Debut de un niño con diabetes de tipo 1, los errores en el tratamiento, ¿no? A veces utilizamos, digamos, hipoglicemiantes orales y que definitivamente requerían el uso de insulina. ¿eh? La supresión de la insulina, disminución de las dosis de insulina que habíamos indicado, ¿no? Por el costo, la afluencia a los servicios de salud, etc. Tipos de insulina, técnicas en inyección, que es más raro todavía, ¿no? Al paciente se le indica cómo tiene que usar su insulina o a un familiar si pues, el paciente no está muy capacitado para colocarse él mismo su insulina, ¿no? La conservación de la insulina, ¿no? Siempre en la heladera, algunos pacientes inclusive llegan en el bolsillo, por ejemplo, cuando tienen que viajar, etcétera. Entonces siempre hay que tratar de mantener los estándares indicados para el uso de la insulina, ¿no? Hemos visto en algunos pacientes o comentarios, o a veces uno ve, ¿no? De que van, por ejemplo, a tomar, ¿no? A chupar al paciente y se lleva su insulina, ¿no? Siente que le está subiendo y se coloca sus dosis de insulina, ¿no? Con el riesgo de presentar hipoglicemias, etcétera, y saca del bolsillo. Eso es lo que hace insulina seguramente ya no tiene efecto, pues. Claro. Sustitución de la insulina por fármacos orales, ¿no? Por costo, por ya la necesidad de conseguir la insulina, ¿no? Había temporadas donde no falla, digamos, la insulina, ¿eh? Sobre todo en los seguros, ¿no? Porque es todo un trámite para la compra de medicamentos. Transgresiones dietéticas, alimentos, alcohol, ¿eh? Y nuestra gente, por ejemplo, come un montón, ¿no? Donde va siempre comiendo y come pues eh, dietas no adecuadas, ¿no? Para el diabético. El ejercicio físico forma parte del ejercicio de los tratamientos de la diabetes, ¿no? Quema más azúcar. Cualquier proceso infeccioso, procesos cardiovasculares, alguna vez el tratamiento con fármacos hipoglicemiantes como corticoides, diuréticos, ¿no? Que va a requerir inclusive el incremento de algunas de las dosis, ¿no? De los fármacos, ya sea orales o fármacos intravenosos o digo parenterales como la insulina.
estrés, gestación, ¿no? La gestación va a ser causa de una cetoacidosis. A veces en pacientes gestantes, decimos, se le pide sus parámetros al inicio del embarazo, sus controles laboratoriales, y que posteriormente, ya a partir del segundo trimestre, que es donde aparece la diabetes gestacional, entonces siempre hay que pedir, ¿no?, sus controles de azúcar, otros procesos. Entonces son parámetros generales para o en relación a la cetoacidosis. Vamos a ver la descompensación hiperosmolar, ¿no?, que es más frecuente en diabéticos de tipo 2 o no insulino dependientes, ¿no? 35% a veces sin diagnóstico previo, ¿no? O sea, decimos también debuta el paciente con descompensación hiperosmolar. La aparición de este cuadro agudo en los diabetes de tipo 2 es un poquito menos frecuente, o menos frecuente, podríamos decir, que la de tipo 2, ¿no? Porque el diabético de tipo 2, su cuadro es más crónico y va a presentar con algunas complicaciones previas, ¿no? Hablamos de infecciones, alteraciones a la vista, etc., ¿no? Generalmente son estos debuts de la descompensación hiperosmolar o agudos por la presencia de algún proceso también intercurrente, como infecciones, la presencia de infartos, ¿no?, que es frecuente, ¿no? Existe una mortalidad elevada, ¿no?, sobre todo en relación con la patología y también a la edad y la osmolaridad, ¿no?, la osmolaridad a nivel plasmática. La característica son glucemias elevadas, ¿no?, a veces mayores a 600. Hemos visto con 1500 de glucosa, etc., ¿no? La osmolaridad, ¿no?, cuando es mayor a 300 ya puede haber una obnubilación, y cuando es mayor a 330 ya el enfermo generalmente está en coma, ¿no? Si existe acidosis, generalmente es por la presencia de una acidosis láctica, generalmente, ¿no? Hay que pedir lactato. No forma parte del cuadro característico del estado hiperosmolar, ¿no? Y el tratamiento, ¿no? Si bien el tratamiento básico de los enfermos con diabetes de tipo 2 son los antidiabéticos orales, en el caso de las complicaciones, generalmente se usa la insulina, ¿no? Cuando existe una descompensación hiperosmolar, ¿no?, dependiendo un poco de la cantidad de azúcar presente, utilizamos también inicialmente la insulina, ¿no? Pero alguna vez hemos visto que con solo la hidratación, ¿no?, podría mejorar estos parámetros de la insulina, o sea, la glicemia, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no?, la insulina no es necesaria para revertir el cuadro, pero ayuda al control de la hiperglicemia, ¿no? Es lo que significa eso, ¿no?, que podría no utilizarse la insulina, solo hidratación, mantener niveles metabólicos, etcétera, pero casi siempre o siempre utilizamos, ¿no?, a veces bolos de 15 unidades y posteriormente el mismo esquema de la cetoacidosis, o ver, ¿no?, de acuerdo a la necesidad de aumentar dosis de insulina o mantener dosis de insulina. Acá la administración de líquidos es más importante que inclusive que en la cetoacidosis, ¿no? Hablamos de 4 a 6 litros en las primeras 8 a 10 horas, y controlar, ¿no?, si hay si está hiperosmolar, generalmente el sodio está alto, y bueno, hay necesidad de control de los electrolitos acá, ¿no? Ver cómo está el sodio, ver cómo está el bicarbonato, cómo está el potasio, etcétera, ¿no? Entonces, también ya cuando baja mucho el azúcar, también hay que hacer soluciones con glucosadas, soluciones glucosadas, ¿no? Valoración del volumen de orina, valoración de la diuresis, valoración hidroelectrolítica, tener cuidado en la hidratación, ¿no?, la valoración de la suficiencia pulmonar, ¿no? A veces indicamos grandes cantidades de líquido sin tener una diuresis muy eficaz, entonces puede producirse un encharcamiento pulmonar.
Eso generalmente lo que usamos ya para la hidratación de este tipo de pacientes o para el control, pues la necesidad de colocar un catéter intravenoso, ¿no? Ya sea yugular, etc. Bicarbonato solo cuando hay acidosis y potasio, realmente después de hidratación y diuresis hay que valorar el uso del potasio, ¿no? Entonces este es el cuadro que les decía, ¿no? Ya desde las causas, ¿no? Las causas precipitantes de las emergencias hiperglucémicas, diabetes, ¿no? Habíamos hablado en primera línea las infecciones, ¿no? Ya sea sepsis urinaria, sepsis pulmonar, eh, infecciones a nivel de piel, infecciones a nivel dental, etcétera, que podrían ser causa de factores que van a precipitar a una urgencia diabética. Patologías no infecciosas como infarto, o sea, los síndromes coronarios agudos, los ACVs, las hemorragias, las pancreatitis, las trombosis, obstrucciones intestinales, quemaduras, politraumas, ¿no? Que pueden precipitar a la complicación aguda de la diabetes. Las descompensaciones endógenas, ¿no? Acromegalia, tirotoxicosis, feocromocitoma, Cushing, etc. Fármacos y drogas, ¿no? Alcohol, que es el paciente diabético, generalmente le encanta la bebida, ¿no? O sea, siempre toma. Cocaína, otras drogas, ¿no? Ya no prohibitivas, cocaína, éxtasis, la parte de los betabloqueantes, calcio antagonistas, esteroides, anticonvulsivos, diuréticos, sobre todo los diuréticos de tipo tiacídico, ¿no? Que va a complicar la diabetes, va a aumentar las cifras de glicemia. Sí, un poquito de esfuerzo para leer porque siempre me sale mal esto, ¿no? Las características, decimos, fisiopatológicas, clínicas y de laboratorio, ¿no? Hablamos de la diferencia entre una cetoacidosis y una enfermedad hiperosmolar, ¿no? O sea, en la fisiopatología de la CAT, o sea, cetoacidosis, el predominio es de cetoacidosis. En el estado hiperosmolar, la deshidratación y la hiperosmolaridad, ¿no? Como características fisiopatológicas, clínicas y de laboratorio, ¿no? Entonces, y la parte de situaciones intermedias, ¿no? Cetoacidosis, más deshidratación, más hiperosmolaridad, ¿eh? La clínica, ¿no? En la CADES horas, el otro lado puede ser días o semanas, meses también. El grado de conciencia es variable. En la cada vez son pacientes que están, se los ve en la urgencia, ¿no? Hiperventilando, la característica, hemos dicho, de la respiración de Kussmaul, pero todavía conscientes, ¿no? En el estado hiperosmolar, generalmente obnubilados, o ya directamente en coma, ¿no? Que es frecuente. Hablamos de antiguamente se conocía más este estado hiperosmolar o como el famoso coma diabético, ¿no? O sea, el enfermo generalmente entraba en coma a las urgencias. Y en el caso de la cetoacidosis es variable, ¿no? O sea, cuanto mayor es el compromiso del estado de conciencia, entonces mayor va a ser el trastorno a nivel de metabólico de la diabetes. En la cetoacidosis puede inclusive se indica como criterios de gravedad del estupor o el coma. En laboratorio, ¿no? La cetoacidosis, pues se habla de parámetros hasta 600, ¿no? Lo más frecuente de la glucosa plasmática, en este caso, oscila entre 200 a 300, ¿no? En el caso del hiperosmolar, generalmente mayor a 600, ¿no? Hemos visto inclusive hasta 1200, 1500 de azúcar. Igual, ¿no? La glucosuria, pues de acuerdo a la diabetes, ¿no? El pH, en el caso de la cetoacidosis, siempre va a estar menor a 7.3. En el caso de
del estado hiperosmolar, generalmente entre 7 o mayor a 7, ¿no? El bicarbonato bajo, al otro lado generalmente alto, ¿no? Criterio de gravedad, inclusive, de acuerdo a la cantidad de bicarbonato en la cetoacidosis, menor a 10. Ya me he vuelto ronco. Los cuerpos cetónicos positivos, tanto en plasma como en orina, en el estado hiperosmolar generalmente no existe, ¿no? O sea, la complicación en el estado hiperosmolar, la ausencia de cetosis, que es característica. El anión GAP menor a 10 y al otro lado, o mayor a 10 y en el otro lado menor a 10, ¿no? El criterio de gravedad es menor a 12, en el caso de la CAT, de la cetoacidosis. Ahora las medidas terapéuticas, no tanto en la cetoacidosis como en el estado hiperosmolar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de primera instancia? Bueno, siempre decimos en la valoración inicial del paciente, pues primero siempre está el estado de conciencia, ¿no es cierto? Ver el ABC característico, decimos, ¿no? Vía aérea, vía respiratoria y cardiocirculatoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente en este paciente? Bueno, ya hemos dicho los criterios de gravedad, ¿no? La reposición de la volemia, ¿no? ¿Cuándo reponer? De entrada, o sea, han debido escuchar, ver o han tenido experiencia ya, paciente que llega a la urgencia, uno ya sospecha inicialmente de algo, entonces póngale una vía, póngale esto, póngale otro, generalmente la vía, ¿no? Y si el estado es hipotenso, entonces es más difícil colocar una vía periférica, pues ya directamente podríamos empezar con una vía central, ¿no? Entonces, mediante esta vía central, pues la primera medida a adoptar sería la reposición hídrica, o sea, reposición de líquidos, ¿no? El tipo de solución, pues solución salina, ¿no? O sea, ver la presión, ver si hay hiponatremia, ¿no? Utilizar solución salina. Si hay hipernatremia, tendría que ser una hipotónica. Realmente no tenemos en nuestro medio. Realmente empezamos, póngale unas 1000 de solución salina, que si yo un goteo para una hora, digamos, dependiendo del tipo si es una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, ¿no? Realmente los criterios de hidratación, realmente o inicialmente lo hacemos horario, y posteriormente vamos postergando de acuerdo a respuesta, ¿no? Ya sea controles hidroelectrolíticos, control de presión y control de diuresis. Ya cuando se alcancen glicemias menores a 300 en el estado hiperosmolar o a 200 en la cetoacidosis, podemos ya utilizar las soluciones glucosalinas, ¿no? O sea, no hay que tratar de bajar el azúcar en forma brusca porque pueden existir mayores complicaciones, ¿no? Sobre todo en relación a la presencia del sodio y de la glucosa, ¿no? Entonces, siempre ver, ¿no? Si va bajando el azúcar en la cetoacidosis menor a 200, entonces también pensar en utilizar ya soluciones glucosalinas, o sea, añadir hiperchosa al suero. Pero mejor es utilizar en Y, ¿no? La presencia de glucosa por un lado y el suero fisiológico por otro para hidratación. Ahora, la cantidad a infundir, pues hay cálculos acá, tenemos una fórmula, ¿no? Decimos cantidad de infundir, CI, en litros. O sea, esta cantidad de infundir va a estar en relación al agua corporal total por sodio más el sodio actual más el sodio deseado menos 1, ¿no? Donde el agua corporal va a ser en total a 0.6 por el peso corporal en kilos, ¿no? O sea, de acuerdo a la cantidad de kilos, multiplicamos por 0.6. El sodio deseado, generalmente 145, y el sodio actual, pues lo tomamos mediante laboratorio inicial. También hay que calcular aquí, ¿no? Aparte de lo que va a significar el déficit de agua, siempre ver las necesidades basales que tiene de agua un individuo, ¿no? Hablamos de entre 1500 a 2000
mililitros. Entonces el excedente pues lo hacemos de acuerdo al déficit o la cantidad a infundir. Entonces esta cantidad de líquidos inicialmente durante la primera hora entre 1000 a 1500 mililitros, ¿no? Decimos reponer la mitad del volumen total calculado en las 12 a 24 horas iniciales en el caso de la CAT, o algo más rápido a 8 a 12 horas en el caso del estado hiperosmolar, ¿no? El resto en las 24 horas. Entonces, la hidratación o la reposición de esta volemia tiene que ser mayor siempre en el caso del estado hiperosmolar, ¿no? El tratamiento hipoglicemiante, ¿no? Ahí vemos ciertas variaciones en lo que va a significar la CAD o el estado hiperosmolar, ¿no? O sea, cuando utilizamos el tratamiento hipoglicemiante, ¿no? Excepto que la glicemia sea menor a 300 y un potasio menor a 3.3, pues ya vamos a empezar a utilizar la insulina. O sea, si tenemos una glicemia menor a 300 y un potasio menor a 3.3, todavía no vamos a utilizar la insulina, ¿no? Entonces, en este caso, ya, si existen cifras mayores, ¿no? Con un potasio mayor a 3.5, que sería lo normal, vamos a utilizar la insulina y casi siempre o siempre utilizamos la insulina rápida o la cristalina, ¿no? Si tenemos insulina rápida, utilizaremos la rápida o ultra rápida que decimos, ¿no? En bolos de 0.1 por kilo de peso, ¿no? Y posteriormente la perfusión continua de insulina rápida de 0.1 unidades kilo hora, ¿no? Por eso inicialmente los cálculos más los hacemos horarios, ¿no? O sea, por hora, a la hora. O sea, calculamos inicialmente un bolo, posteriormente la infusión, de acuerdo a la cantidad de insulina en forma horaria, ¿no? O sea, 0.1 unidades de rápida por kilo peso, ¿no? O a veces símbolo inicial, ¿no? Es perfusión de insulina rápida a 0.14 unidades kilo hora, ¿no? Será, los controles en sí los vamos a hacer horarios, decimos, cada hora, ¿no? Controles ya de glicemia, controles de potasio, control de sodio, o sea, hidroelectrolítico, controles ya inclusive de bicarbonato, cetonemia, cetonuria, etcétera, ¿no? Para ya hacer tratamientos más correctos y exactos, ¿no? Sobre todo si alcanzamos, digamos, ya cifras más o menos de 300 en hiperosmolar o 200 en la cetoacidosis, vamos a utilizar ya soluciones mixtas, ¿no? Glucosalino o añadir un glucosado. Ya una vez corregido, estable el paciente, podemos irnos hacia el uso de la NPH, o sea, la de acción intermedia. En relación a los electrolitos, ¿no? El potasio, que sería el electrolito acá de mayor importancia, ¿no? Vamos a ver que el déficit corporal total de potasio, pues, considerar normal o a veces elevada, ¿no? O sea, sobre todo vemos de acuerdo a la presencia del potasio en cifras, ¿no? O sea, según potasemia de 3.3 mil equivalentes por litro, se puede administrar junto a las soluciones, ¿no? Una solución salina, se puede añadir las ampollas de soletrol potasio, ¿no? Una o dos ampollas, ¿no? Hasta que a la hora nuevamente hacemos un cálculo y vemos de aumentar o continuar el uso del potasio hasta que este potasio esté mayor a 3.3, ¿no? Y
ver si acaso este potasio todavía persiste, límites bajos 3.3, siempre tener cuidado del uso de la insulina, ¿no? Porque ustedes conocen y saben que la insulina pues es uno de los medios para bajar las hiperpotasemias, ¿no? Entonces, si damos insulina con un potasio bajo, podemos causar más problema que bienestar, ¿no? Entonces, ya con potasios de 3.3 a 5.3, ¿no? Vemos que es un potasio normal, ¿no? Entonces la reposición va a ser menos agresiva, pero siempre tratar de reponer este potasio o tratar de dar este potasio, ¿no? Ya decimos que la normopotasemia en este caso pues no es un reflejo fiel del potasio que va a existir a nivel ya de suero o sangre, ¿no? Entonces, realmente utilizamos ya menos potasio, una ampolla de soletrol, etcétera, ¿no? Dependiendo de la respuesta, ¿no? Ya para alcanzar potasemias de 4 a 5, digamos, ¿no? Potasios mayores a 5.3, hablaríamos ya un poquito de hiperpotasemia, ¿no? Todavía no hay que reponer potasio, ¿no? Sino que al usar la insulina, por ejemplo, puede ya disminuir el potasio y también tener problemas, ¿no? Realmente el control de estos pacientes va a ser estricto. A veces utilizamos controles cada hora, ¿no? Controles laboratoriales cada hora, control hidroelectrolítico, diuresis, ver sobre todo el potasio, etcétera, para ya tratar de hacer las reposiciones hidroelectrolíticas. Hasta ir después prolongando, si ustedes quieren, ya los controles. Al igual, ¿no? La acidosis metabólica, ¿no? Cuando reponemos el, el bicarbonato, ¿no? Eh, Generalmente en la CAT se utiliza el bicarbonato y muy rara vez en la enfermedad hiperosmolar, ¿no? Generalmente cuando hacemos una control hidroelectrolítico, también hay que pedir una gasometría arterial para ver el estado del pH, para ver el estado de los electrolitos, ¿no? A veces eh, pedimos electrolitos en suero o como formando parte ya de una gasometría arterial que también a veces nos da la presencia de electrolitos, la presencia del pH, o sea, cuánto de pH, y también la cantidad de bicarbonato, que hay que pensar en tratar de dar soluciones en base a bicarbonato, ¿no? O sea, cuando el pH está igual o menor a 6.9, ¿no? Hay que pensar o hay que dar, ¿no? El bicarbonato, ¿no? O sea, el bicarbonato sódico en forma, de acuerdo a la fórmula que está descrita acá abajo, ¿no? Teniendo en cuenta siempre la presencia también de la hiperpotasemia, etcétera, ¿no? Entonces, el bicarbonato se puede reponer, ¿no? Mediante la fórmula de bicarbonato en 1000 equivalentes igual a 0.3 del peso corporal en kilos y por el exceso de bases en 1000 equivalentes, ¿no? Son fórmulas que deben tener ustedes y que siempre tienen que manejar para ver las reposiciones de bicarbonato en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, el tratamiento en sí de estas complicaciones, como habíamos indicado, ¿no? Va a estar en base a inicialmente el tratamiento general, no sea medidas generales, ¿no? Cómo está respirando, cómo está ventilando, etcétera, ¿no? La presión arterial, ¿no? Entonces, ahí vemos de primera instancia la reposición de volemia que habíamos indicado, ¿no? En el caso del hiperosmolar necesitará más, ¿no? En el caso el uso de la insulina, ¿no? De acuerdo a lo que vos indicado. Por eso digo, este cuadrito es un poquito más lo que va a ser el reflejo de la realidad en relación al tratamiento de las complicaciones, ¿no? Tenemos ya ciertas variantes en el tratamiento de acuerdo a las escuelas, de acuerdo a lo que va a significar
ya dónde debe estar el paciente. Normalmente este paciente los manejamos más en cuidados intermedios o cuidados intensivos, ¿no? Por el uso de continuo de lo que va a significar la presencia de electrolitemia, la presencia del uso de las gasometrías arteriales, etcétera, ¿no? Y las modificaciones hidroelectrolitos en relación a la monitorización, parámetros, etcétera, ¿no? Entonces, casi siempre o siempre, si existe una unidad de cuidados intermedios, el paciente debe pasar por ahí. Otras necesidades, pues si hablamos de complicaciones infecciosas, el uso de antibióticos, otras alteraciones, ver el magnesio, ver el fosfato, etcétera, para pensar en añadir otros tratamientos, si hay antecedentes de trombosis, etcétera, vendaje de miembros, con el uso de ya la heparina como anticoagulante, etcétera, ya forma parte de tratamientos secundarios de las afecciones, ¿no? Aquí hay una fórmula también, ¿no? Hablamos del déficit de agua libre, DAL decimos, ¿no? Necesidades básicas, basales, diarias, ¿no? Hablamos de 1000 a 1500, ¿no? En el DAL, estos casos de cetoacidosis suele ser mayor a 6 litros, mientras que en el estado hiperosmolar es mayor todavía, ¿no? De unos 9 litros. Aquí tenemos la ecuación, ¿no? El DAL en litros igual al agua corporal total por sodio actual sobre sodio deseado menos 1. Y van a sacar el volumen total de reponer en litros, hablamos del DAL, o sea, del déficit de agua libre más las necesidades hídricas, ¿no? Saldrá, digamos, unos 6 litros más la basal, 1 litro y medio, entonces estamos hablando de unos 7 a 8 litros diarios en el estado hiperosmolar, ¿no? Doctor, ya como resumen, disculpe. ¿no? Tenemos... Hola. Doctor, disculpe, ya es hora, tenemos otra clase. Ahí ya estamos ahora, mire, mucho me quedaba hablando. Entonces vamos a dejar ahí, vamos a repasar después los criterios diagnósticos de cetoacidosis, ¿ya? Dejamos entonces ahí, estamos en complicaciones, estamos en el 68. Me he entusiasmado, creo, como tenemos que empezar y terminar tema, dejamos ahí. Ya, que les vaya bien, buen fin de semana, bueno, en encierro, pero ni vuelta, hay que cuidarse. Hasta luego. Gracias, doctor. Listo. Gracias, doctor. Que les vaya bien.